Hola chicos. Bueno, vamos a calcular otro ejercicio de ratio donde no nos dan el balance hecho. Tenemos que componerlo nosotros. Bueno, vamos a leer el enunciado. El beneficio antes de intereses de impuestos de 16 millones y el beneficio neto asciende a 10 millones de euros. Estos son dos datos que me dan. El primero es el resultado de la explotación y el otro es el resultado del ejercicio. ¿Esos para qué son? Para calcular el apartado E de la rentabilidad económica y financiera, ¿vale? Esos datos los apartamos. Vamos a componer el balance. Venga. En la parte de la izquierda del balance tenemos el activo y en la parte derecha del balance, pues como siempre tenemos el patrimonio neto más pasivo. ¿Vale? Dice el enunciado que el activo total es de 200 millones de euros. Ya sé que el activo total me va a sumar 200 millones de euros. De los que 160 corresponden al inmovilizado. Pues vale, pues ponemos 160. El inmovilizado es activo no corriente. 10 existencias y 30 cuentas a cobrar y efectivo. Bueno, pues de ese activo corriente, ya sé que en este caso 10 son existencias, ¿vale? Y otros 30 que son de cuentas a cobrar, que en este caso podría ser cliente o hasta incluso podría ser banco o dinero en efectivo. Esto sumarían 40, ¿vale? Ya tenemos 160 más 40, 200. Y ahora vamos a terminar la estructura financiera con la forma de financiación que han tenido estos activos. Primero dice, la estructura financiera es la siguiente. El 40% son recursos propios. La composición del pasivo sería la siguiente. Patrimonio neto, en este caso sería el 40%, 4 por 2 sería 80 millones de euros. El pasivo no corriente y el pasivo corriente corresponde el 30% a deuda a largo plazo, pues 3 por 2, 6, y el otro 30% de deuda a corto plazo. Pues esto sería el 30, esto sería el 30. Estoy calculando los porcentajes sobre esto, sobre el activo total, ¿vale? Y en este caso serían 6. Si sumamos 6 y 6, 12 y 8, 200. 200, no 2000. 200, ¿vale? Entonces la igualdad es que activo es igual a patrimonio neto más pasivo. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la liquidez a corto plazo. Venga, pues la liquidez a corto será igual a activo corriente menos existencia partido de pasivo corriente multiplicado por 100. En este caso sería el activo corriente, serían 40 menos 10, 40 menos 10, partido de pasivo corriente que son 60. 30 entre 60. Esto todo por 100, por supuesto, ¿eh? Eso nos da un resultado del 50%, ¿vale? En este caso es inferior al 70% que tenemos como mínimo. Podemos decir que la empresa puede tener problemas de liquidez a corto plazo, ¿de acuerdo? Otra de las cuestiones que también nos está planteando en el apartado B es el de la autonomía financiera. La autonomía financiera, que es el apartado B, es autonomía financiera, es dividir los recursos propios partido de todas las fuentes de financiación. Recursos propios y endeudamiento tanto a largo, pasivo no corriente, más pasivo corriente. Esto lo multiplicamos por 100. ¿Vale? Este valor mínimo tiene que ser un 25%. En este caso sería 80 partido de patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, que serían 200. ¿Vale? Esto lo multiplico por 100 y eso es un resultado de un 40%. ¿Vale? Pues bueno, pues el 40% está dentro de ese mínimo que se exige de un 25%. ¿De acuerdo? Entonces presenta un buen ratio de autonomía financiera. El siguiente ratio que vamos a calcular es el endeudamiento a corto y a largo plazo. Vale. Pues el endeudamiento a corto es bien sencillo. Endeudamiento a corto plazo será igual a la deuda a corto plazo, en este caso sería el pasivo corriente, entre
la totalidad de la fórmula de financiación, tanto propias como ajenas. Sería igual patrimonio neto más pasivo no corriente más pasivo corriente por 100. En este caso sería igual a 60 partido de 200 por 100. Eso es igual a un 30%, ¿vale? 30%. Ahora vamos a calcular el endeudamiento a largo plazo. Pues sería igual. Las deudas a largo plazo serían también 60 partido de patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente por 100. Es la misma operación. 60 entre 200 por 100 sería igual al 30%. ¿Vale? La suma de los dos endeudamientos en este caso sería de un 60%. ¿Vale? La cifra de endeudamiento, como es inferior al 75%, pues está dentro de los parámetros máximos. ¿De acuerdo? Dice, considerando los resultados anteriores, valora la situación financiera de la empresa. Indique qué se puede hacer para mejorarla. De todos los datos que hemos observado hasta el momento, el único indicador negativo, en este caso el que hemos estado observando, es el de liquidez, el de liquidez a corto plazo. ¿Por qué en negativo? Nos da una liquidez a corto plazo en torno al 50%, cuando el ratio tendría que haber sido como mínimo del 70%. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Porque hay un desequilibrio financiero entre la inversión y la financiación. Si dibujamos las masas patrimoniales aquí, podremos ver, si aquí representamos el activo no corriente, y aquí representamos el activo corriente, y aquí en este caso representamos el pasivo corriente, y aquí pues podremos poner, por ejemplo, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la empresa no tiene activos suficientes como para atender a sus deudas a corto plazo. ¿De acuerdo? Y otro de los problemas también que tiene es que una parte del activo no corriente está siendo financiado con deuda a corto plazo. Ya sabemos que el activo no corriente tiene que estar financiado con recursos permanentes propios o con financiación ajena a largo plazo. Nunca, como veis aquí en esta parte, con el endeudamiento a corto. ¿Cómo podría yo revertir esta situación? Bueno, la puedo revertir puesto que tengo mi ratio de endeudamiento está por debajo del 75%. Lo que puedo hacer es reclasificar la deuda. Y en este caso, ¿qué es lo que puedo? Transformar deuda a corto, esta deuda que me sobra a corto, aquí la puedo transformar en deuda a largo plazo. Es decir, puedo pedir un préstamo a largo plazo, mejoraría mi situación de liquidez y con ello pagaría estas deudas a corto plazo, que son las que se me quedan fuera. Y con eso llegaría a un equilibrio financiero entre la inversión y la financiación. Y ya no existirían las tensiones de liquidez que tengo a corto plazo. Bueno, otra posibilidad también, pues, que no la apuntan nunca los manuales, y si veis las correcciones de BAU, pues tampoco lo indican, es ver si tengo activos no corrientes que sean ociosos, ¿vale? Bueno, pues si tengo activos no corrientes, una nave industrial, una maquinaria que no esté utilizándola, pues lo más lógico sería ponerla a la venta, venderla, y esa tesorería aumentaría mi capacidad de activo corriente y por lo pronto ya tendría a corto plazo liquidez para atender las deudas a corto plazo. Lo siguiente que nos pregunta el supuesto es que calculemos tanto la rentabilidad económica como financiera. Bueno, ya apuntaba yo al principio, y era que el beneficio, en este caso antes de impuestos, es de 16 y el beneficio neto es de 10, ¿vale? Pues eso, lo que me están dando es el resultado de la explotación es 16 y el resultado del ejercicio es 10. Bueno, pues vamos a calcular con esos dos datos, vamos a calcular la rentabilidad económica, que sería el resultado
de explotación partido del activo total por 100. ¿Vale? El resultado de la explotación ya hemos visto que era 16. El activo total lo tenemos aquí, ¿lo veis? Entre 200 y eso lo vamos a multiplicar por 100. Eso me da una rentabilidad del 8%, ¿vale? La rentabilidad mínima que me exigen es del 8%, por lo tanto está bien. Tendría que ver cuál es la rentabilidad de otras empresas del sector si están en torno a mi media de rentabilidad económica. Y lo siguiente que vamos a calcular es la rentabilidad financiera. Y eso es igual al resultado del ejercicio partido del patrimonio neto por 100. En este caso el resultado del ejercicio es 10. El patrimonio neto lo tenemos aquí, lo hemos calculado cuando hemos montado nuestro balance, que hemos visto que era de 80. Y eso lo multiplicamos por 100. Nos da una rentabilidad del 12,5%. ¿Vale? Esa rentabilidad del 12,5% es superior a la rentabilidad mínima, que en este caso hemos estipulado que fuera de un 10%. A ver si nos pregunta alguna cosita más. Bueno, pues ya hemos calculado la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. La rentabilidad económica está dentro de los parámetros, está muy justita, y la rentabilidad financiera está un pelín más desahogada.